en mis aventuras astrales por el sistema solar, ya había visitado la mayoría de los grandes planetas. Pero, por aquel entonces, deseaba experimentar algo nuevo. Aunque muchas de mis experiencias visitando otros planetas habían sido sorprendentes y reveladoras, dentro de mí anhelaba una experiencia más profunda. Sin embargo, una vez más, como otras tantas veces, la sutileza del universo me indicaría el camino a tomar por medio de un sueño. Por aquellos días, muy probablemente por el cansancio acumulado de la semana, me quedé dormido en mi sofá. De un momento a otro, me vi en una playa, recostado en la arena, mientras una suave brisa marina acariciaba mi rostro. Aquella playa se me hizo conocida, pero no pude identificarla con certeza. Igualmente, no importaba dónde estaba, sino la sensación en sí de encontrarme en un lugar hermoso. En el sueño, me encontraba recostado en la arena, mirando el cielo mientras escuchaba el sonido de las olas que parecía mecerme, mientras que una manada de gaviotas surcaba los cielos en dirección al viento. Me sentía muy relajado y tranquilo, como si estuviera disfrutando de unas vacaciones oníricas en algún lugar del Caribe. El sol brillaba con gran intensidad y el panorama no podía ser más perfecto para un descanso que toda persona desearía. Pero, de repente, el sol, el cual se encontraba en lo más alto del cielo, empezó a hacerse cada vez más y más brillante. Sin embargo, rápidamente me di cuenta que no era un aumento del brillo lo que percibía. Era el propio sol el que se hacía cada vez más y más grande, como si se estuviera acercando a mí. En poco tiempo, el sol era lo suficientemente grande que cubría casi todo mi campo visual. Pero, por alguna razón, yo permanecía tranquilo en el sueño, como si lo que estaba sucediendo allí fuera algo muy normal. Aunque el sol estaba más cerca, no sentía más calor. De hecho, me encontraba más cómodo, como si aquella percepción de cercanía estuviera produciendo en mí una sensación de bienestar que me sumergía cada vez más en ella. En algún momento, esa sensación de bienestar se convirtió en un trance y toda sensación de corporalidad desapareció, haciendo que mi conciencia se sintiera como parte de ese entorno de luz. Luego, una serie de imágenes aleatorias se presentaron delante de mí. Algunas de las imágenes eran un tanto enigmáticas. Otras asemejaban arquetipos, pero aparecían tan rápido como a la velocidad en que se desvanecían. Como si fuera algún tipo de información que se ilustraba ante mí. Pero, una vez despierto, me fue un poco difícil de recordar. El extraño sueño había finalizado, pero había despertado sintiéndome lleno de energía, como si una gran vitalidad inundara todo mi cuerpo. En un primer momento quise ponerme en movimiento de inmediato, pero al rememorar el sueño opté por centrar mi atención en él. Lo que recordé fue una serie de imágenes puntuales que en primera instancia parecían no tener relación en sí. Primero fue una águila luminosa, luego un disco de oro, un río, una semilla creciendo, un cometa surcando el cielo y algo que parecía ser una estructura muy similar a un templo, mientras que la palabra vida se repetía una y otra vez al observar esas imágenes. Aquello fue tan rápido que estoy seguro que muchas más imágenes se presentaron. Sin embargo, no pude recordar más en ese momento.
Si bien sé que la mayoría de los sueños son producto de nuestro inconsciente, también he aprendido con los años que en ciertas circunstancias también se vuelven el medio predilecto en que el universo se comunica con nosotros. Y por lo que sentí al despertar y la simbología que se me presentó, fue claro para mí que había sido un mensaje simbólico que me daba pistas para el próximo destino que debería anhelar. Sin embargo, fue después de haber transcrito mi sueño en mi diario, cuando, al asomarme a mi ventana y mirar al cielo, me di cuenta de algo. Hasta ahora, nunca había contemplado el sol como un destino para visitar en el astral. De hecho, creo que había descartado la idea desde un principio, pensando que no era posible. Pero parecía que aquel sueño estaba haciendo que considerara esa idea. ¿Qué pasaría si fuera allí?, me pregunté. ¿Sería capaz de realizar ese viaje? Y de ser así, ¿habría algo allí sorprendente por experimentar? No habría forma de saberlo en ese momento. Pero para dar respuesta a esas preguntas, esa misma tarde decidí que mi próximo destino sería el sol. 2 días después, concentré todo mi empeño y mis prácticas para llegar allí. Como de costumbre, aquella noche, luego de dormir unas cuantas horas, procedí a realizar mi práctica en la madrugada, entrando relativamente fácil al estado de trance para implementar luego mis técnicas astrales. Minutos después, había logrado aflojar mi cuerpo astral por medio de la técnica de audiopercepción, separando mi conciencia de mi cuerpo físico para proceder a mi destino. Inmediatamente, sin tiempo que perder, traspasé el techo de mi habitación y me elevé por los cielos, dejando mi casa y mi ciudad atrás, observando cómo se hacían cada vez más pequeños a medida que me elevaba más y más para salir del planeta. Estaba consciente que era de noche, por lo que la presencia del sol no se haría visible hasta el amanecer. Sin embargo, al salir de la Tierra, podía orbitar un poco el planeta y trazar mi trayectoria al sol. Aún así, era posible que con solo tomar una órbita más alta ya pudiera ver el sol. Solo faltaban unas cuantas horas para el amanecer, por lo que era probable que no tuviera que darle la vuelta a medio mundo para localizar el sol. Así que seguí ascendiendo en mi cuerpo astral hasta alcanzar la atmósfera superior. Desde aquellas primeras incursiones astrales que inicié hace algunos años por fuera de la Tierra, ahora me resultaba muy sencillo salir del planeta. Era poca o casi nula la resistencia que sentía al salir de la atmósfera de la Tierra en comparado a aquellas primeras incursiones. De hecho, ahora era casi lo contrario. Una vez que ya estás acostumbrado, cuando estás dejando la Tierra, pareciera que la misma atmósfera te repeliera hacia el exterior, dándote un impulso adicional. Por lo tanto, no me demoré mucho al salir de la Tierra, regalándome la oportunidad de contemplar una vez más la gran belleza de nuestro planeta. En efecto, como lo imaginé, no tuve que impulsarme a una órbita más alta, porque ya podía ver la radiante luz del sol en la inmensidad del espacio. Mi destino era visible, por lo que solo tenía que dirigirme hacia él con solo desearlo. Sin embargo, había algo que me inquietaba un poco. Tenía la idea de que a medida de que me fuera acercando a nuestra estrella, era muy posible que me sintiera abrumado por la luz cegadora del sol. De por sí, en el espacio, el sol brilla con una cierta peculiaridad que hace que contraste más con el entorno circundante, lo que le da cierta luminosidad abrumadora que puede ser poco tolerable.
Aún así, el espacio es tan vasto y profundo que dispersa esa luminosidad en el vacío, haciendo posible que sean visibles las estrellas más lejanas. Pero no es el caso cuando observas al Sol directamente. Por el solo hecho de dirigirme al Sol, su brillo podía ser un problema. Por otra parte, estaba el asunto del calor. Si bien cuando estás en tu cuerpo astral, nada del plano de la realidad te puede afectar, sí puedes tener sensaciones de percepción, de presión, de sensación táctil y de temperatura. En parte, dichas sensaciones siempre las he utilizado a mi favor para sostener mi forma astral y alargar mis experiencias. Pero cuando esas sensaciones se desbordan, pueden hacer que tu experiencia finalice abruptamente. Por ello, al momento de salir de mi cuerpo, no opté por realizar técnicas de profundización, con el fin de minimizar mi sensibilidad propioceptiva al tacto y a la temperatura. Lo mismo hice con mi visión. Sin embargo, desde el momento en que me separé de mi cuerpo físico, mi visión ya se había manifestado de una forma muy nítida. Por lo tanto, lo único que podía hacer era centrar mi atención consciente para filtrar la intensidad de la percepción de la luz. La verdad, nunca antes había realizado algo como eso, pero debía intentarlo si deseaba alcanzar mi objetivo. De hecho, era la primera vez en que iba en contra de mis propias técnicas, ya que, en la práctica astral, buscas exaltar tus sentidos para mejorar las experiencias y no lo contrario, por lo que me inquietaba el hecho de poder ser capaz de hacerlo. Sin embargo, pronto lo averiguaría. Decidí entonces dejar a un lado esos pensamientos y me centré en mi objetivo. Me relajé y acto seguido me dirigí a toda velocidad hacia el Sol. Sabía que a la velocidad del pensamiento no me tomaría mucho llegar allí. De a poco, mientras me seguía desplazando a gran velocidad, el Sol empezaba a hacerse un poco más grande, mientras me concentraba en mi visión para que pudiera tolerar el brillo. Poco a poco, el Sol se hacía cada vez más grande y aparentemente el calor no era ningún problema por el momento. Aún así, era evidente que la luminosidad del Sol aumentaba y ello me dificultaba observarlo. Sin embargo, mi convicción era seguir avanzando. Segundos después, la luminosidad del Sol era tanta que se hizo realmente intolerable. Y en un parpadeo, me encontraba de vuelta en mi cuerpo físico. Aquella luminosidad fue tan fuerte que fue lo suficientemente interferente para sacarme del astral. Por lo que, al retornar a mi cuerpo, lo único que gané de esa experiencia fue una gran impresión visual que aún podía ver al cerrar mis ojos. Como un efecto similar al brillo que permanece cuando te quedas viendo la luz de una lámpara por mucho tiempo. En ese momento me sentí un tanto decepcionado, pero aún así, algunas ideas vinieron a mi mente. En la próxima oportunidad, podía intentar teletransportarme directamente, o también podía intentar materializar un objeto en el astral, uno que funcionara a manera de lentes para que me permitieran ver cómodamente el Sol. No sería la primera vez que materializaría objetos en el astral. De hecho, hace muchos años era muy común que los creara cuando incursionaba en lo que se conoce comúnmente como bajo astral, manifestando mis propias armas y herramientas para protegerme de los seres de esa realidad. De manera que crear algo como unos lentes sería pan comido. Por lo tanto, esa misma madrugada,
me concentré en hacer otra salida al astral para hacer otro intento. Para mi buena fortuna, nuevamente me resultó relativamente fácil alcanzar el estado de trance. Sin embargo, al poco tiempo, una voz empezó a susurrar a mis alrededores. La voz decía: que tu razón no nuble lo aprendido. Tu viaje lo abarcas desde una perspectiva limitante. Aquella voz la reconocí de inmediato. Era mi emisario, mi guía, mi ser superior, que en muchas ocasiones me había guiado en mis aventuras en el reino astral. Al parecer, al momento de alcanzar el umbral del astral, en ese estado de trance, aprovechó para comunicarse conmigo y dirigirme unas palabras, como muchas otras veces lo había hecho. Las suficientes veces como para saber que debo poner atención a sus palabras. Luego, él repitió: que tu razón no nuble lo aprendido. Mi guía puede ser algo crítico, por lo que le pedí que me diera claridad en lo que me decía. A lo que, sin vacilar, me respondió: te has concentrado en experimentar tus viajes en uno de los espectros más cercanos al real. Pero pareces olvidar que son múltiples los espectros de frecuencias que puedes experimentar. Aunque mi guía siempre me ha hablado desde una neutralidad energética, aquellas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Había captado de inmediato lo que me quería decir, además de que tenía razón. En el astral convergen múltiples planos de realidad, donde el plano físico, junto al plano real, son solo uno de ellos. De ahí en adelante, hay una infinidad de planos más sutiles, conocidos por algunos como planos superiores, quinta dimensión, entre otros nombres. Últimamente, me había centrado tanto en los primeros planos que estaba abarcando mi experiencia como quien tomó una nave espacial en el mundo físico y se dirige al Sol. Pero había otras formas de llegar a mi destino, como por ejemplo, ascendiendo a otro plano dimensional más elevado, sin tener que preocuparme por los impedimentos y dificultades de la dimensión física. Además, eso no era la única ventaja. El acceder a planos más elevados te da la posibilidad de interactuar con conciencias y seres de otras realidades, lo cual puede ser una experiencia enriquecedora en aprendizaje y sabiduría. Por su parte, luego de su aclaración, mi guía no me dijo nada más, pero intuí que sus palabras no solo estaban dirigidas para vencer la dificultad de llegar a mi destino, sino también para que pusiera atención a mi energía y que abarcara ese nuevo viaje desde otra perspectiva. Por lo que, después de escuchar su mensaje, una vez finalizado el trance, agradecí sus palabras y opté por descansar el resto de la noche. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, aprovechando que era un fin de semana, decidí tomar mi motocicleta y tomar una ruta hacia la naturaleza, dirigiéndome a uno de los bosques que usualmente visito. Un bosque ubicado en el territorio conocido como Santa Elena, muy cerca de mi ciudad. Allí pasé el día y entre árboles y meditaciones recargué mi energía. Luego, en la noche, retomé mi práctica, pero con una salvedad. Sentí que debía ir a dormir, pero pidiendo asistencia a mi guía para mi próxima experiencia. La verdad, no sé por cuánto tiempo me dormí, pero en algún momento de la noche concentré mis esfuerzos en salir de mi cuerpo, aprovechando que tenía los síntomas de vibración y de vórtice a mi alrededor. Segundos después, un leve murmullo, como si se escuchara que alguien me hablara desde lejos,
empezó a manifestarse. Pero a medida que las sensaciones de vibración aumentaban en todo mi cuerpo, aquel murmullo empezó a hacerse cada vez más claro, pudiendo entender lo que decía. Era de nuevo mi guía, manifestando que me acompañaría en mi viaje para asistirme. Segundos después, observé cómo una silueta de luz se materializaba por encima de mí. E inmediatamente, una sensación de bienestar inundó todo mi ser. En aquella silueta, reconocí de inmediato a mi guía. Luego, éste extendió su mano derecha, tomando delicadamente la mía, haciendo que sintiera una sacudida eléctrica por todo mi cuerpo. Instantes después, con sutileza y firmeza, sentí como de un jalón mi conciencia salía disparada de mi cuerpo físico. De nuevo, me encontraba en el astral, pero esta vez había sido mi guía que me había sacado de esa realidad. Sin embargo, inmediatamente, en el momento en que salí de mi cuerpo, la silueta de luz dejó de ser visible. En vez de ello, había surgido una especie de vórtice enfrente de mí, aunque también aún podía sentir la energía de mi guía muy cerca de mí. En un principio, el vórtice no era más grande que una pelota de fútbol. Pero, al poco tiempo, este se hizo más grande, creciendo hasta tener un diámetro aproximado de unos 2 metros. Era claro para mí que ello era obra de mi guía, y sin lugar a duda, era una invitación a que lo cruzara. Así que, sin pensarlo mucho, lo crucé confiando en mi ser. Instantes después, me vi cruzando un túnel con bordes de luz, mientras observaba del otro lado un orbe dorado que parecía esperarme al final del túnel. Luego de unos pocos segundos, el túnel de luz se desvaneció encontrándome de nuevo en la inmensidad del espacio. Sin embargo, este se veía muy diferente. No era como el espacio que estaba acostumbrado a ver. Había un trasfondo en el mismo, como si hubieran partículas de luz suspendidas por todas partes, como una brillantina de colores dorados, amarillos y plateados inundándolo todo. Como si todo ello fuera la propia energía del espacio. Además, las propias estrellas, con las cuales ya me había familiarizado en mis aventuras astrales, se observaban diferentes, como si emitieran colores más vivos y definidos, dándole una sensación un tanto mágica e irreal. Además, enfrente de mí, podía ver con más claridad el orbe dorado que distinguía en el túnel. No era un orbe. En realidad, era una gran esfera dorada y perfecta, suspendida a una gran distancia en la inmensidad del espacio. Sin embargo, lo más impresionante y llamativo era que dicha esfera parecía emitir unos hilos de luz ondulantes que danzaban rítmicamente como si tuvieran vida propia. Además, estos hilos de luz se proyectaban en todas las direcciones como si se extendieran infinitamente. Dichos hilos llegaban hasta mí, pudiendo sentir su cálida energía a pesar de que me encontraba aún muy lejos de la esfera. En ese momento lo supe. Esta esfera dorada, de cálida energía y de luz, era el sol. Al parecer, mi guía me había acercado lo suficiente, pero el sol que contemplaba no era uno que hubiera observado antes. Era muy probable que me encontrara en un plano más elevado de realidad, y por esa razón el sol se apreciaba de esa forma. Aún así, aún me encontraba muy lejos de él, y si deseaba explorarlo, debía acercarme más. Así que, sin tiempo que perder,
me dirigí al sol a toda velocidad. Y de inmediato pude sentir algo diferente en mi cuerpo astral. Lo sentí más ligero que de costumbre. De hecho, sentía un hormigueo de energía en toda mi forma astral, como si cada partícula de mi cuerpo energético emitiera una vibración que hacía que me sintiera con más energía en esa realidad. Dicha sensación ya la había experimentado en otras ocasiones. Era común que aparecieran cada vez que mi guía me brindaba su ayuda para salir al astral, por lo que era obra de mi ser superior, brindándome un poco más de su esencia universal para que mi experiencia en esa dimensión fuera más fluida. Así que, al darme cuenta de ello, agradecí de nuevo su asistencia. Segundos después, y luego de volar a una velocidad considerable, me encontraba muy cerca del sol. Debo decir que lo que observé a continuación me asombró aún más. El sol es algo realmente inmenso. Verlo desde la distancia es una cosa, pero al estar cerca de él, te obliga a redefinir lo que consideramos como grande. Si te acercas demasiado, se pierde la esfericidad del sol, y lo que observas es como si estuvieras de frente a una pared de luz que se extiende hasta el infinito. No es esa misma sensación como cuando te acercas a un planeta. En comparación, nuestro Sol es tan gigantescamente inmenso que no hay escala con qué compararlo. Aún así, te puedo decir que nuestro planeta Tierra, nuestro querido hogar, cabría más de 1.000.000 de veces en el Sol, y aún así tendría espacio para miles más. Realmente, su tamaño es una locura y te puede hacer reflexionar sobre lo diminuto que es nuestro planeta. Y más aún, lo diminuto que somos los seres humanos. Para mí, ver aquello, como otras experiencias que he vivido en el espacio, es un recordatorio de humildad. En realidad, el ser humano no se da cuenta de lo vasto e infinito que puede ser el universo. Creemos que la realidad de la vida es nuestro pequeño mundo. Pero somos tan ignorantes de la realidad del universo que ni siquiera nos damos cuenta que lo somos. Sin embargo, el reconocerte como algo diminuto puede hacerte valorar en gran medida lo único de tu propia existencia. En un universo tan vasto e infinito, un ser consciente como el ser humano tiene la oportunidad de admirar la obra del Creador, dándole sentido al universo mismo. Porque si no hay nadie que lo contemple, toda la creación misma sería un gran desperdicio. Pensar en ello siempre me conmueve, porque me da la seguridad de ser amado por el universo, porque veo la mano del Creador, que se tomó el trabajo de crear un universo infinito para unos seres tan diminutos e imperfectos como nosotros. Si esa no es la prueba de que la creación nos ama, no sé qué otra cosa puede hacer. El observar la inmensidad del sol hace que reflexiones como esas surjan en mi mente, llegando a mis propios entendimientos y comprensiones, siendo inevitable no sentir gratitud por todo ello. Además, no solo me inundaba el agradecimiento, también es el dar gracias al universo por permitirme vivir estas experiencias que me llevan a comprensiones que de otra manera serían difíciles de alcanzar. Ello es algo que realmente te conmueve profundamente y te hace sentir realmente afortunado. Pero continuemos con mi relato.
Creo que de alguna manera parecía que el mismo sol era consciente de lo que estaba experimentando en ese momento, porque aquellos hilos dorados que emitía en todas las direcciones empezaron a arremolinarse a mi alrededor. De inmediato sentí un sentimiento fraternal, como si el sol me estuviera saludando y abrazando en ese momento. Un sentimiento muy similar, como cuando un hijo es abrazado por su padre. Lo que hizo que me llenara de más agradecimiento y de gratitud por toda esta experiencia. No sé cuánto tiempo duró esa sensación, pero parecía que el tiempo mismo se había detenido. De alguna forma, sentí una sensación vaga y familiar de retornar a mis orígenes, de regresar al principio de todo. No en esta vida, ni en una vida anterior, sino al momento en que mi propia esencia nació en el universo. Como una pequeña chispa que surge de una más grande y que con los eones del tiempo va adquiriendo un brillo por sí misma. Aquello fue una sensación sublime, casi celestial, como si en el transcurso de un segundo comprendiera lo que soy y mi papel en todo esto. Sin embargo, aquella sensación solo duró unos instantes. Al poco tiempo, los hilos de luz me fueron acercando cada vez más a la superficie del sol, como si una mano gentil me dirigiera a un lugar específico que quisiera que conociera. De repente, ráfagas de luces doradas y rayos amarillos parecían surgir de todas partes, como si estuviera atravesando una especie de capa de energía o algún tipo de atmósfera que exhibía vida por sí misma. Segundos después, el espectáculo de luces cesó, surgiendo ante mí algo inimaginable. Al mirar a la superficie, empecé a distinguir diversas figuras geométricas, pero a medida que más me acercaba, las figuras fueron haciéndose cada vez más complejas. Por un momento creí que observaba un fractal, pero lentamente un patrón se hizo visible y reconocible. Lo que observé era un patrón idéntico a la flor de la vida, entrelazados las unas con las otras, formando un tapiz interminable que se extendía hacia donde dirigiese la mirada. El color dorado predominaba, pero las trazas de las figuras tenían una tonalidad más brillante y reluciente, dándole un aspecto hermoso y perfecto. Sin embargo, aquello no sería lo único alucinante. A medida que los hilos de luz me acercaron más a la superficie, distinguí lo que parecían ser estructuras de algún tipo. Una de las que más me llamó la atención fue un obelisco gigante que se extendía hacia el cielo hasta el infinito, como si estuviera hecho de un vidrio dorado, traslúcido, pero a la vez sólido, dándole una especie de aspecto etéreo, destacando entre todas las demás. Por otra parte, otras estructuras se hicieron visibles, figuras piramidales, conos, figuras similares a cilindros, pentagramas, hectaedros, merkabas y otros polígonos que no sabría describir. Sin embargo, todos ellos exhibían una organización muy ordenada y planificada, respetando el patrón predominante de la flor de la vida en toda la superficie. Mayor fue mi asombro al observar lagos y mares que parecían ser de oro líquido. Todo ello fue una tremenda sorpresa. Sin lugar a dudas, lo que estaba viendo ante mí era una inmensa ciudad que se extendía infinitamente en la superficie del sol. Y por lo que podía ver desde las alturas, estaba habitada y mostraba mucha actividad. ¿Quién hubiera imaginado que algo como eso existiría en nuestro sol?
Sin embargo, era consciente que este sol que visitaba no era el sol físico, sino más bien el sol de un plano superior, probablemente de la quinta dimensión, donde son las energías conscientes y creativas las que predominan. Muy diferente a las formas físicas de la realidad de la materia, las cuales los seres humanos estamos muy acostumbrados. Sin embargo, aunque sabía cómo funcionaban estas realidades, no dejaba de ser impactante ver todo ello. Al parecer, algo quería que conociera esa parte específica del sol y viera todo esto. Y los hilos de luz era el medio que me estaba dirigiendo a mi destino. Aún así, ya tenía una idea a dónde me dirigían. Momentos después, los hilos de luz me fueron llevando cada vez más cerca de las inmediaciones del obelisco, para luego depositarme suavemente en la superficie. De inmediato, pude notar la singular textura del suelo del lugar. No se sentía como caminar sobre el suelo físico. Era más como sentir la repulsión leve de un campo magnético, lo suficiente como para dar la sensación de estar caminando sobre algo. Para que me comprendan, era como la sensación de fuerza que sientes cuando tomas dos imanes de la misma polaridad y tratas de acercarlos. Esa reacción entre campos magnéticos similares, en parte, era lo que estaba sintiendo al caminar sobre la superficie. Además, por cada paso que daba, una especie de onda etérea se esparcía sutilmente sobre el piso de energía. Aún así, a pesar de estar sorprendido por todo lo que observaba a mi alrededor, me intrigaba más el motivo de por qué fui traído allí específicamente. Pero parecía que esa incógnita se despejaría prontamente. Porque, al momento de alzar mi mirada, observé como una figura alada y de energía radiante se aproximaba desde el obelisco hacia donde yo me encontraba. Aquella figura batía sutilmente sus alas, y al momento en que lo hacía, minúsculas estrellas doradas se agitaban a su alrededor. No sabría decir qué era en sí. Su aura emitía divinidad, pero no era como la de un ángel. Además, no podía distinguir rasgos físicos. Era un ser de energía, con alas de la misma naturaleza, que emitía un brillo más intenso y concentrado en todo su centro. Aún así, su presencia irradiaba una gran energía de inmensidad, infinitud y vitalidad, al igual que un sentimiento de fraternidad y bondad. Momentos después, el ser alado descendió y se colocó a unos cuantos metros de mí. Por mi parte, yo me encontraba muy tranquilo contemplando la escena. De alguna forma, sabía que conocía a aquel ser. Me resultaba un tanto familiar, aunque en ese momento no recordaba haberlo visto anteriormente. Instantes después, unas palabras empezaron a esbozar en mi mente, acompañadas de una sensación de recibimiento. Lentamente, las palabras «seas bienvenido» se hicieron claras en mi mente. Al parecer, este ser de luz me estaba dando la bienvenida, aunque era evidente que no empleaba una comunicación verbal para dirigirse hacia mí. Como muchos seres de luz con los que he interactuado antes, empleaba una forma de telepatía, transmitiendo ideas y pensamientos que se traducían en mi mente en palabras y sensaciones que pudiera comprender. Por lo tanto, toda conversación que implementara con este ser debía hacerse mentalmente. Por mi parte, ante su gentil saludo, agradecí su bienvenida. Sin embargo, antes de que preguntara dónde me encontraba exactamente, nuevamente
una respuesta vino a mi mente por sí sola. Te encuentras en la Heliópolis de Solarian, en el polo norte del Sol. Aquel nombre se me quedó resonando en mi mente por unos segundos. Luego, elaboré otra pregunta en mi mente. ¿Tú me has traído a este lugar? A lo que el ser de luz respondió. Es correcto, pero el resultado de ello también es obra de la esencia. El solo hecho de arribar a este reino solo puede darse por la guía de la conciencia. Sus palabras tuvieron sentido para mí. Desde el principio, esta experiencia se había facilitado por la ayuda de mi ser superior. Aún así, aquellas palabras denotaban algo más profundo. Pero, al ser guiado hasta allí, era lógico sentir curiosidad por saber quién era mi anfitrión. La respuesta no tardó en materializarse nuevamente en mi mente, y en forma clara las palabras se hicieron presentes. Somos fuerza primordial y chispa divina, la que acompaña siempre e incentiva los días. Somos crisol y semilla de vida, expresión expansiva de la luz que guía. Tal vez quieras un nombre, pero es innecesario. Solo busca en ti y lo sabrás de inmediato. Por un momento no comprendía a qué se refería con esto último, pero la energía que irradiaba aquel ser hizo que sintiera una resonancia en mi propio cuerpo energético. Aquel sentimiento de divinidad y fraternidad que irradiaba hicieron que imágenes aleatorias vinieran a mi mente. Claramente, pude ver cómo se materializaba la forma de un halcón dorado. Luego, una llama ardiente, seguido de la imagen de Ra, el dios egipcio. Luego, una representación griega de Helios, Samas de los sumerios, Inti de la cultura inca, Amaterasu de la mitología asiática, Sue de la cultura muisca, y otras tantas representaciones de dioses solares que han surgido a lo largo de la historia de nuestro planeta. Aquello me dejó impactado, no por las imágenes en sí que había acabado de ver en mi mente, sino por lo que me había transmitido al verlas. Las palabras que empleó el ser para identificarse tomaron un mayor sentido. Aquel ser que tenía delante de mí no era nada más ni nada menos que el sol mismo. Y aunque aún no lo sabía, ese encuentro sería apenas el primero de muchos tantos a los que sería invitado. Por lo pronto, hasta aquí el podcast de esta semana. Un saludo a todos y nos vemos próximamente en la segunda parte de esta experiencia.